cuando yo me voy a Senegal, no soy negro. O sea, yo solo soy negro aquí. La palabra denigrar. La palabra denigrar, ¿qué significa? Vejar a alguien, hacerle de menos. ¿Esta persona cómo va a firmar un contrato si probablemente no sepa ni escribir? Tenía un rechazo tan grande con respecto a ser negro que era, o sea, mi madre si me traía cualquier cosa de Senegal, yo no me la ponía nunca. Tenemos que entender que todas las etiquetas son negativas. Y cuando alguien de repente me dice, pues eso, ¿no? Es que los negros bailáis súper bien, tenéis el ritmo en la sangre y tal, alguien puede decir, pero tío, si es una etiqueta, o sea, es positivo lo que te estoy diciendo. No, es agradable, no positivo. Siempre te voy a respetar como persona. ¿Por qué? Porque eres un ser humano y tienes tu valor y siempre voy a respetar a las personas. Pero es que hay personas que tienen opiniones que son una basura de opinión. Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. Empezamos. Hoy estamos con el segundo Lamin de España. Lamin, sí. ¿Te quieres presentar tú mismo? Bueno, pues soy Lamin Tior, como bien sabéis, el segundo Lamin de España. Y bueno, soy cómico. ¿Cuál es mi cámara? ¿This? Pues soy cómico, actor, presentador, pero payaso en general, básicamente. Hoy estamos aquí porque, aparte de tu trabajo como cómico y como actor, tienes un perfil muy destacado como activista bueno, cuéntanos. Sí, en todos los temas sociales, pero sobre todo enfocado en el antirracismo, ¿sabes? Entonces intento hacer, pues ya te digo, a través del humor, a través de sketches, a través de escrita, de mil formas, como visibilizarlo y sobre todo trabajarlo pues para que cada vez sea menos o para que la gente sea consciente de que lo... Por ponernos a las personas que nos estén viendo o escuchando, por ponernos un poco en situación, ¿ser negro es algo realmente o qué es exactamente? Ser negro no existe. O sea, ser negro es un constructo social. Porque cuando yo me voy a Senegal, no soy negro. O sea, yo solo soy negro aquí. Porque mi color no cambia, lo que cambia es la percepción que la gente tiene sobre mí. O sea, es la construcción social que la gente tiene sobre lo que implica ser negro. O sea, tu color no cambia, lo importante es todas las etiquetas que conllevan el constructo. Tal cual. Y yo te quería preguntar, porque realmente si esto no es una realidad biológica pura, ¿cómo es posible que haya llegado a tener tal carga de etiquetas? O sea, hay narrativas, obviamente narrativas históricas, hay condicionamientos, pero sobre todo viene desde la subjetividad del individuo que lo mira. Y que son cargas de muchos siglos. Y parece, aunque parece una cosa que es obvia, pero muchas veces hay que decirla, aquello que ha pasado antes nos afecta a nuestra forma de ver y de mirar el mundo, ¿sabes? Aunque ni siquiera sepamos de dónde viene. Sí, por ejemplo, incluso en el tema del lenguaje, a mí hay una palabra que me... Por ejemplo, la palabra denigrar. ¿La palabra denigrar qué significa? Vejar a alguien, hacerle de menos, bajarlo... etc. Pero si tú ves la raíz semántica de denigrar es ir a negro. O sea, que cuando se construyó esa palabra, lo peor que te podía pasar era que te hicieran negro. Entonces, eso no significa que de repente ya no utilices la palabra denigrar ahora, no tiene nada que ver, pero lo que tenemos que entender es de todas esas construcciones vienen de ahí y a día de hoy las seguimos usando. O sea, lo interesante es entender dónde viene la construcción, porque al final, por el mundo en el que vivimos, el ser humano intenta, para entender las cosas, asocia etiquetas. El problema cuando asocias etiquetas, pues que no son reales y sobre todo que pueden ser peyorativas para un grupo. Y ahora voy a entrar a opinión. ¿Tú consideras que España es racista? Yo considero que el mundo lo es. ¿Sabes? Entonces, cuando dices aquí España es racista, de repente la gente hace ¡oh! Me estás llamando racista, me estás tal. Y es como que vives en el mundo. Vale, probablemente haya racismo en Marte también, ¿sabes? Porque las razones por las que nosotros discriminamos a una persona por su color de piel
Hay razones, aunque muchas son muy absurdas, pero son muy profundas realmente. Entonces, sería como decir, ¿tú crees que España es machista? Y alguien te dice, absolutamente no. ¿Tú crees que España es homofóbica? Absolutamente no. ¿Tú crees que...? No. Y es curioso porque la gente que te dice que no, te dice, no, son algunas personas. Yeah. Vale, y yo siempre digo, te lo compro. Entonces, si son algunas personas, ¿por qué si hay algunas personas inmigrantes que delinquen achacan a todos los inmigrantes? O sea, ¿por qué solo sirve el argumento de algunas personas hacia un lado y no sirve hacia otro? ¿Sabes? Entonces, en la respuesta, ¿lo es? Sí, porque el mundo lo es. Y dentro de todo lo que se puede hacer, ¿crees que en España se están dando pasos adelante hacia la integración? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, una cosa es decir que lo es, otra cosa es que no sé, que no haya habido cambios. Por supuesto que hay cambios y menos mal, ¿no? Y creo que al final, aquí en España, al final, al ser una sociedad que cada vez siempre ha sido una sociedad plural y cada vez es más diversa y cada vez más multicultural, hace que la convivencia haga que por fuerza tengas como que abrirte al mundo directamente, ¿no? Y sí que hay cambios, se ven a más personas que no son no blancas en puestos más relevantes, hay mucha mayor preparación y creo que poco a poco al final está cambiando un poco la perspectiva. Sin embargo, antes de empezar a grabar me comentabas que el otro día tuviste una anécdota y me decías, es que este comentario se lo podrían haber hecho a un Lamin hace 50 años. Sí, lo que te conté fue eso, que estaba yo en un lugar y fui al mercado de ese lugar, y esto fue hace 3 semanas. Fui al mercado de ese lugar y fui a pedir 2 tomates y la chica que me estaba atendiendo, que era una persona joven, empieza y dice, ¿qué? Pero, ¿cómo hablas tan bien? Y yo, bueno, pues es que soy de aquí. No, es que es muy fuerte. Es que, pero mira cómo hablas. Pero mira, y llamó al padre que estaba detrás para que el padre también viera el espectáculo de un negro hablando castellano. ¿Sabes? Entonces, y esto pasó hace 3 semanas. Y entonces yo me adelanto, ¿no? Alguien decir, pero Lamin, es que no hay maldad en ninguno de los comentarios. Es que la chica no lo ha hecho. Digo, pues es que yo no he dicho en ningún momento que haya maldad. Lo que estoy diciendo es que esta chica tiene prejuicios y que tenemos que entender que los prejuicios no funcionan solo hacia un lado. Me explico. Si tú tienes prejuicios con respecto a las personas negras sobre que las personas negras no hablan castellano, importante, hay que hacer una diferenciación entre personas negras occidentales y personas negras africanas, porque tenemos diferentes constructos sociales de esas personas. Hablamos de personas negras africanas. Tú asumes también que las personas negras de África son como te lo imaginas en National Geographic, todo el rato. Por lo tanto, son más salvajes, son maleducadas, o sea, son muy poco cívicas, son súper amables y súper divertidos, pero entonces, ¿qué pasa? Que si de repente esa persona quiere alquilar el piso y voy yo a ver su piso y va a el prejuicio de sale. Claro, porque esta persona, ¿cómo va a firmar un contrato si probablemente no sepa ni escribir? Yeah. Y probablemente venga de la misma persona que te dice, que hablas español. Claro. Realmente. Toda esta clase de prejuicios, yo antes también hablábamos de poder diferenciar la culpabilidad de la responsabilidad, que esa persona pues va probablemente culpa ninguna. Exactamente. Pero a lo mejor como sociedad sí existe la responsabilidad de ir superando. Sí, o sea, el punto para mí es que en la sociedad española tiene que tener una voluntad real de superar X prejuicios. Porque a lo mejor la gente, y esto fuera que mucha gente no lo sabe, y es un problema de memoria histórica, que aquí ya también pasa bastante con eso, pero Guinea Ecuatorial fue una colonia española. Entonces, cuando de repente vienen guineanos hablando español, hay gente que le dice, ¿por qué hablas español? Y el guineano dice, ¿por qué no lo sabes? Porque la independencia de Guinea Ecuatorial fue el 12 de octubre de 1968.
Entonces, no hace tanto de eso. Pero es algo que está completamente olvidado. Por lo tanto, mira, hay un caso, bueno, muchos, pero uno en concreto, de un que fue preso en Mauthausen, republicano negro, que originario de Guinea Ecuatorial, su familia, pero nació en Barcelona en 1901. ¿Sabes? Entonces, que desde 1901 siga habiendo estas preguntas de, ¿pero y tú? ¿Y tú? O sea, hay un punto donde no podemos seguir dándole al tiempo la responsabilidad de eso. Lamin, y todos estos constructos al individuo, a ti, afectan a tu subjetividad, crean autoestigma. Sí, por supuesto. Quiero decir, hay una parte, a mí, y esto en el podcast que tenemos, el de No hay negros en el Tíbet, el primer capítulo hablamos sobre, se llama Nuestra infancia negra en España. Y en ese hablamos sobre en qué momento nos dimos cuenta de que éramos negros. Porque tú como negro, que te crias aquí, hay un momento donde tú dices, oh, vaya, que soy negro. Y hay mucho, o sea, hay mucho que gestionar una vez que eres consciente, porque te vas haciendo preguntas desde pequeño de, oye, ¿por qué me tratan así? ¿O por qué me miran así? ¿O por qué me ha dicho este comentario? Ah, bueno, ¿será que voy vestido en chándal? ¿O será que he dicho no sé qué? Pero hay un punto donde lo vas viendo y ya hay un momento donde es obvio. Y yo cuando tenía 17 años, por ejemplo, tenía un rechazo tan grande con respecto a ser negro que era, o sea, mi madre si me traía cualquier cosa de Senegal, yo no me la ponía nunca. Nunca le pedía que me alisara el pelo cuando tenía pelo. Le pedía que me alisara el pelo. O sea, porque era sin saberlo, ¿cómo puedo alejarme lo máximo posible de esa imagen de negro que llega en patera o no sé qué, y más acercarme a más mi amigo Juan o pasar por, vale, como no puedo ser mi amigo Juan, porque Juan es rubio, voy a ser Will Smith, que es negro pero guay, sí. Negro americano, ¿sabes? Y eso todo es la búsqueda de la huida de ese concepto de la negritud. Yo lo que veo es que realmente a esos constructos sociales, de algún modo, eso es una salida. Sí. Pero no te puedes quedar quieto. Claro. O sea, todo el mundo busca una salida y hay algunas que pueden ser diferentes y algunas que incluso pueden generar problemas de salud mental. Absolutísimamente. Y porque sobre todo lo generan. O sea, lo generan. Lo que pasa es que como vives con esto todo el tiempo, hay un momento donde haces callo. Y hay diferentes formas de llevarlo. Yo siempre lo llevo desde el humor porque siempre he sido así. Pues, pero hay otras personas que pues, no lo gestionan bien realmente. Porque cuando tú vives en una sociedad en la cual siempre se te mira y siempre hay una narrativa de ti antes de que tú... o sea, yo voy andando por la calle y la persona que me va a tocar la espalda ya tiene una narrativa de mí, antes de que yo sepa que esa persona existe. Entonces, cuando hablo con esta persona, no hablamos desde el tú a tú, hablamos desde, bien, a ver, primero, a ver cómo... Él ya ha puesto su prejuicio por delante. Absolutamente. Y todo eso tienes que ir como, aparte de gestionar tus propias movidas existenciales, tienes que gestionar también lo de los otros. Y eso a nivel de salud mental, pues puedes tener muchos problemas de autoestima, puedes tener muchos problemas a la hora de relacionarte con la gente, puedes tener problemas de ira, porque esa angustia te puede llegar a generar o sea, si yo estoy haciéndolo todo bien, si yo contribuyo a la sociedad, si yo estudio, si yo lo hago todo bien y siempre me para la policía, tío, siempre me para, o sea, y cuando me para tengo que estar tranquilo porque no vaya a ser que no sé qué. Entonces hay un momento donde es muy fácil explotar, por supuesto. Es tremendo porque además no solo puedes explotar o encontrar pues, un problema de ansiedad o de salud mental, sino que hay gente que, lo has comentado, ¿no? que puede empezar a desarrollar pues,
ira. Y claro, realmente eso produce lo contrario a lo que debería de ser, que es enfrentamiento mutuo, ¿no? Absolutísimamente. Y es que muchas veces, obviamente, no digo que siempre sea así, pero muchas veces, claro, es que hay la gente, o sea, la gente blanca tiene que entender que es muy complejo el enfrentarte todo el rato a un cuestionamiento diario todo el tiempo. Todo el tiempo estás ahí, todo el tiempo tienes como que, venga, vale, lo entiendo, venga, vale, lo entiendo, venga, vale, lo entiendo. Entonces, eso al final genera, porque además hay otra cosa. Tú eres consciente, como persona negra, como persona migrante o de origen migrante, que cuando tú explotas, estás afectando a todos los negros. Entonces, eso es una presión añadida porque tú no eres tú. Tú representas de repente, porque sí, a toda la comunidad negra y todo, porque esa imagen de ti es la que esa persona le va a comentar. Pues un negro en el autobús, es que es verdad, mira cómo son. O sea, representas a la otredad al completo. Claro, representas a la otredad absoluta. Pero además, ese discurso es muy tramposo, porque tú representas a la otredad solo desde el lado negativo, siempre. Porque si eres del lado positivo, tú eres la excepción. El primer alcalde negro. El primer alcalde negro, ¿por qué no? Entonces, si tú de repente eres súper buena gente, es como de, ay, joder, es que tendría que haber más como tú. Ah, sí, eso lo has escuchado. Sí. Es que hay muchos. A ti, el estigma para ti, ¿qué es? ¿Cómo lo definirías? ¿O cómo se vive? Para mí, o sea, el estigma no deja. Sí, es esa construcción mental del imaginario que tiene la gente y que de una manera negativa y que influye en cómo te mira esa gente y por tanto cómo vives. Porque tú puedes tener una actitud súper positiva. Yo tengo una actitud súper positiva y súper tal. Pero claro, si la gente ya tiene un prejuicio tan fuerte, es muy complicado mantener esa actitud positiva. Vamos a ser un poco prácticos. Vale. Dentro de ese un estigma conlleva sí o sí etiquetas. Sí. Entonces, hay etiquetas que son muy negativas y otras que a lo mejor no son muy negativas. Efectivamente. ¿Cuáles son las que tú ves más populares? Vale. Es que aquí hay un punto diferenciador que se tiene que entender. Cuando hablamos de etiquetas positivas y etiquetas negativas, tenemos que entender que todas las etiquetas son negativas. Y cuando alguien de repente me dice, pues eso, ¿no? Es que los negros bailáis súper bien, tenéis el ritmo en la sangre y tal, alguien puede decir, pero tío, si es una etiqueta, o sea, es positivo lo que te estoy diciendo. No. Es agradable, no positivo. Porque, como ya aprendimos en Inside Out, las emociones son positivas, o sea, agradables o desagradables, no son ni positivas ni negativas. O sea, una emoción en la tristeza no es negativa, es desagradable. La alegría no tiene por qué ser positiva, porque si te estás riendo de la muerte de alguien, positivo no es, puede ser agradable para ti. Entonces, cuando hablamos de estas etiquetas, las etiquetas son agradables o desagradables. Por supuesto que me digan, todos los negros venís a robar o los inmigrantes venís a robar, tal, es desagradable y negativo. Pero que tú asumas automáticamente que yo la tengo enorme y me lo digas desde un punto de vista agradable, no dejas de cosificarme y de marcar una y otra vez esa otredad. Sí, siguiendo el hilo, te quiero preguntar porque todo esto lleva a que yo te pueda decir, oye, ¿y en tu comunidad esto cómo lo veis? Yo pienso, a lo mejor este señor tiene más que ver con otro cómico que con otra persona de su color. Absolutamente. Entonces, todo esto, porque muchas veces se habla, y también en Estados Unidos, que hubo mucho movimiento negro, se hablaba permanentemente de la comunidad afro, la comunidad negra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto hasta qué punto es positivo? ¿Y hasta qué punto enfrenta? Para mí hay un punto, eso es como, o sea, cuando hablamos de la comunidad, muchas veces de lo que viene a decir es ese grupo de personas con el que compartes vivencias y experiencias y
y con el que puedes hablar de cosas sin tener que dar muchas explicaciones. Entiendo. Entonces, si tú, por ejemplo, tú te vas a Alemania, te vas a Berlín, y entonces en Berlín hay una comunidad española. ¿Por qué te acercas a la comunidad española? Porque hay una serie de vivencias. Compartes problemas. Y pues, compartes problemas, compartes situaciones, y eso no significa que estés enfrentada frente a la comunidad alemana. O sea, si tú lo llevas desde ahí, obviamente, por supuesto que sí. Si te montas un gueto, pues claro, está claro. Pero no, o sea, hay un punto de comunidad negra, o de comunidad afrodescendiente, que es verdad que nos une, pero es que dentro de la propia comunidad hay mucha gente diferente, porque yo me he criado en Cádiz, otras personas se han criado en Galicia, otros se han criado en Barcelona, y tenemos diferentes... ¿Cómo hay que decirlo? Comunidad afrodescendiente. Sí, comunidad negra o comunidad afrodescendiente, que normalmente se suele llamar la diáspora. Vale. ¿Sabes? Porque ahí cuando estamos hablando de a nivel global, realmente. Entonces, el verlo como separación, para mí siempre o sea, sería bastante sesgado. Sobre todo porque si dices, no, es que claro, vosotros hacéis esto y os separáis. Vale. Pero tú tampoco quieres que esté con vosotros. Es que ese riesgo, que es real, se potencia con el tema de las redes sociales, donde cada uno habla de su tema, no ve los temas del otro por el maldito algoritmo. Sí, efectivamente. Y quería preguntarte, tú estás mucho en redes. Sí. ¿Esto lo ves? ¿Ves que tus contenidos llegan más a un nicho? También te quería preguntar si has recibido comentarios innombrables. Sí. Hombre, claro. Sí, o sea, obviamente el algoritmo hace que te aparezcan X cosas solo, realmente. Por eso yo intento que mi contenido sea bastante transversal. Quiero decir, yo dentro de mi propio contenido pues tengo pues, los monólogos, el clip de monólogos, entrevistas que me hacen, o reflexiones que tengo y chorradas de repente que se me ocurren. Y dentro de las propias reflexiones, pues puede haber reflexiones en las que hable sobre la negritud y sobre el antirracismo. Hay otras... el último vídeo, por ejemplo, que se está haciendo bastante viral, comento que me parece curioso que hombres de 50 y tantos años no tengan amigos de 18 o 20 años porque les parecen que no tienen nada que ver con ellos, pero sí liguen con chicas de 18 porque son muy maduras para su edad. ¿Sabes? Entonces... eso tiene mucho más que ver con patriarcado y con ese constructo del machismo y de la cosificación de las mujeres, o si de repente pues hablo de salud mental o de tener 30 y tantos y el tema de los alquileres. Entonces, eso lo bueno que hace es que llega a mucha gente diferente. Y entonces, y como el humor también es una muy buena herramienta para poder saltar esas barreras que tiene el algoritmo. Y con respecto al hate, sí, he recibido bastante. Lo que pasa es que aquí, por eso es tan importante interseccionar. Soy negro, pero soy un hombre. Y eso hace que el nivel de hate baje drásticamente. Porque si yo fuera una tía, el hate que tendría sería, pero vamos, 10.000 veces superior, porque aunque tú seas racista, sigues siendo un hombre y la camaradería masculina está ahí. Fíjate que hablas siempre, cuando te refieres al hate, ¿siempre te imaginas al otro o siempre es un hombre el que está al otro lado? Muchísimas veces sí, la mayoría de las veces sí. O sea, hay... sobre todo porque las personas... No digo que no haya mujeres que no me hateen, pero no suelen escribirme. Yeah. ¿Saben? O sea, el que suele escribir, y eso tiene mucho que ver con la construcción de nuestra masculinidad, porque nosotros como hombres, nuestros pensamientos son hechos. Y en cambio, como mujer, tu pensamiento es una opinión. Yeah. ¿Sabes? Y eso, aunque una tía
tenga prejuicios y racistas, sigue estando ese sesgo ahí. Oye, ya que estás, vamos a ver si mezclamos los constructos que hay sobre la masculinidad con los negros. Sí. Por esa negritud, ¿tú crees que los hombres negros tienen una mayor presión por aparentar ser invulnerables a...? Sí, o sea, ya o sea, se junta la presión de la invulnerabilidad de la masculinidad en sí mismo, más pues la construcción racial ahí en medio. Es que incluso si te pones, a mí que me gusta ir a mirar las lógicas, si tú te pones a mirar hasta la propia la construcción de la sexualidad negra, está actual, está sesgada y construida desde la perspectiva blanca. Como negro. Quiero decir, yo me he criado, yo desde pequeño he escuchado frases de los negros, no sé qué. O sea, quiero decir, entonces, la forma en la que yo veo el sexo viene desde una construcción desde fuera, incluso. Entonces, y cuando eso se lleva al lado de eso de que tú como hombre negro eres más fuerte, eres no sé qué, y hay un punto de biología, por supuesto, pero que tú desarrolles músculo más rápido no significa que emocionalmente seas más duro. Hablando de emociones, todos estos constructos que afectan directamente a la población negra, de algún modo hay que reaccionar. Claro. ¿Tú crees que si se desarrollaran, que yo estoy seguro de que ya hay iniciativas para desarrollar, pues fortalezas emocionales, tips para el bienestar, también racionalizar lo que pasa, ¿no? E incluso saber dar una respuesta que no tenga que ver con la ira, sino que, por muy complicado que sea, pues que sea empática, ¿no? Para ir acercando posturas. ¿Esto se hace? ¿Es importante? Sí, o sea, por ejemplo, ya te digo, espacios como el Espacio Afro son espacios muy interesantes que están en Madrid y hay más, hay muchos colectivos donde se tratan esos temas y está muy guay, tío, porque hay talleres de masculinidad, tío, y es que me parece una cosa tan importante, sobre todo para poder, o sea, como esas dos cosas que te atraviesan están ahí para poder canalizarlas bien y entender de dónde vienen esas lógicas realmente. Porque al final hay un punto y es que no nos miramos hacia adentro, ¿sabes? Y esto ya no hablo de eso de negro, hablo de todas las personas, ¿no? Pero, y es que tengo mucho que incidir en hombres porque o sea, las mujeres es como que, pues, tienen sus prejuicios, tienen sus cosas, pero va desde otro apartado. En los hombres pasa que al igual que en qué momento me doy cuenta yo de que soy negro, ¿vale? Cuando yo le lanzo la pregunta a un chico, ¿cuándo te diste cuenta que eras un hombre? Y es una pregunta que es como que te quedas tú como diciendo, ¿a qué te refieres? Pero en cambio, yo cuando le he hecho esas preguntas a amigas, o ¿cuándo te diste cuenta de que eras una mujer? Y me cuenta, pues mira, pues la primera vez que me dijeron es que las mujeres no hacen esto. Es que, ¿sabes? Entonces, nosotros como hombres lo de mirar, introspeccionar, es una cosa que a nivel social no se nos pide. O sea, lo único que se nos pide desde la masculinidad básica y tal es no seas una mujer. Porque para mí la homofobia, debajo de la homofobia hay misoginia. Es eso. Porque lo que te jode es que te comportes como una mujer, y que es lo peor que puede hacer un hombre, comportarse como una mujer. Yeah. Y bueno, ya si entramos en el mundo trans, pues es que ya has hecho el sacrilegio mayor. Entonces, realmente crecemos sin cuestionarnos nada. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que llegamos a edades como las nuestras, de 30 y tanto tal, en el que cuando te enfrentas a otras realidades que te obligan a tener que pensar, lo que sale es automáticamente narrativas de otros y prejuicios, y sobre todo lo que sale es el ataque, ¿sabes? Entonces, en cuanto tú a alguien le pones, oye, esto que has hecho es un prejuicio, muchísima gente, y es normal, yo también me sentiría atacado, pero en vez de sentirte atacado, que es normal, y después decir, espérate, ¿esto de dónde viene? Tal, no sé qué. Yeah. Nosotros como hombres es como de, no vayas de víctima. Yeah. Deja de llorar.
Y eso también pasa con el tema de la salud mental, realmente, ¿no? Es como que si tú a alguien, ahora ya se está concienciando más, ¿no? Pero si tú a alguien le decías, no, tío, porque, mira, me ha dejado mi chica y me siento mal. ¡Ah! Vamos a tomar cervezas, ¿sabes? Y se te pasa y es como que seguimos sin tocar el tema, porque dentro de los... y es que de verdad que para mí el tema de la masculinidad es súper interesante, porque dentro de los grupos de hombres, al final, la vulnerabilidad es un problema. Y tú eres vulnerable, a lo mejor si sois 5 o 6, eres vulnerable con un colega, con uno. Con ese sí, pero en grupo ya. En grupo no. En grupo no eres vulnerable. En grupo es como de... ¿Sabes? Y a lo mejor incluso si hablas uno por uno, todo bien. Pero en el grupo, el hecho de que yo cuente mi problema desde la vulnerabilidad para que tú me aconsejes bien, tienes que empatizar. Y para empatizar tienes que mirarte desde dentro. Y eso en grupo no lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces, claro, todo eso va cruzado con todo el tema de ser negro y de el estigma y de cómo se te percibe. Entonces, creo que es súper importante el eso, ¿no? El que haya espacios en el que den herramientas para poder canalizar esto desde otros lugares. Cuando tú hablas de todos estos temas, o sea, realmente te has convertido en un activista puro, pero me hace mucha gracia porque has encontrado en el humor una especie de filosofía aplicada. Sí. ¿Cómo llegaste a utilizar el humor como herramienta para todo esto? Pues, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho reírme y pensar sobre cosas, ¿no? Eso siempre han sido como los dos de mis puntos, ¿no? Y hacer cosas. ¿Qué pasa? Que primero, pues yo hacía humor estándar, normal, sin mucho trasfondo y a lo mejor de cosas que me pasaban, pero no había mucha más profundidad ahí. Y hubo un día que murió un chico que era mantero, que se llama Mambay, en 2018, 2019, que me afectó bastante, me afectó muchísimo y me puse como a investigar las razones, el mundo de los manteros, qué pasaba ahí con la situación administrativa irregular, y me afectó tanto que perdí el humor, de verdad, y me pareció como banal. Digo, yo estoy aquí haciendo humor cuando pasan cosas horribles y yo estoy aquí haciendo humor de una lavadora, ¿sabes? Y de verdad que lo perdí completamente y estuve durante meses tratando de encontrar ese equilibrio. Yeah. Y de repente, hubo un día, en 2020, fue cuando durante el COVID, en la Comunidad de Madrid, dijeron que los barrios migrantes traían el COVID, ¿vale? Ese era el resumen. Y me parecía tan absurdo eso que hice un vídeo parodiando un inmigrante llamando al ayuntamiento y la conversación entre el ayuntamiento y el inmigrante. Las dos eran yo, ¿vale? Yo llevaba una peluca, ¿vale? Y fue muy guay y encontré como un sitio desde el cual poder denunciar cosas, pero a la vez que la gente se divirtiera con ello y que tanto las personas que no lo sufren sean conscientes de y las personas que lo sufren puedan reírse de a la vez, ¿no? Y a partir de ahí fui como trabajando en eso, investigando, pues eso, ¿no? Leyendo libros, viendo documentales, y cuanto más leía, más cosas, o sea, desde más lugares diferentes podía hacer ese humor, y lo que más me gustaba era que más, digamos que más veía otras realidades como pueden ser el machismo, que puede ser la homofobia, y veía cómo se interseccionaban y era como muy guay el poder hacer humor que mezclara todo eso. ¿Tú crees que has utilizado el humor para ayudarte a construir tu identidad? Sí, por supuesto. Sí, porque las cosas cuando me pasan me chocan, pero al 2 minutos me hacen gracia. Me hacen gracia porque pienso en la lógica de pensamiento que ha llevado a esta persona a decir lo que ha dicho, a hacer lo que ha hecho, y cuando empieza, hay un punto donde es tan absurdo el lugar de donde viene, y a mí la absurdez me hace mucha gracia. Entonces, desde ahí es como que, tío, es muy fácil hacerlo y verdaderamente a mí, personalmente,
me ha ayudado bastante a que las heridas no se enquisten, a que se sane. Pero creo que es muy importante, sobre todo si te tomas las cosas así, no caer en la banalización, porque ese es el peligro. Al final una historia, cualquier narrativa, se compone de 3 partes, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. Eso es la historia básica. Pero un chiste se compone de 2, que es premisa y remate. Entonces siempre falta una tercera parte. Y si tú puedes omitir la tercera parte, pero es importante que tú seas conocedor de esa tercera parte. Porque si no, siempre... nunca vas al fondo de la cuestión, no sé si me explico. No, y que el mismo chiste puede caer diferente en 2 contextos, precisamente por la tercera parte. Absolutísimamente. Claro. Absolutamente. Sin embargo, y hay que tener cuidado, como bien dices, pero bien llevado el humor, sobre todo con temas como los que tú tratas, que tratas de que porque sean transversales y que supongan un cambio, es una especie también de terapia colectiva. 100%. Qué mejor manera de explicar algo que a ti te parece injusto que con una llamada en la que tú eres las 2 personas, ¿no? Absolutamente. Sí. Y que para mí, por ejemplo, yo soy de las personas que pienso que el humor no tiene límites, de verdad. O sea, lo pienso realmente. Y creo que tiene mucho que ver con el enfoque y desde qué lugar lo hagas y qué quieras contar. Bueno, no tiene límites, depende cómo definamos el humor. Te iba a preguntar, no es lo mismo reírse de uno mismo que reírse de otro, ¿no? Pero claro, eso ya a lo mejor para otro se sale de lo que es humor. Claro, es que para mí tiene que partir primero desde ti. ¿Vale? Porque yo creo que el problema que hay con humoristas que a lo mejor muchas veces dicen es que de verdad me censuran, no se puede decir nada. Es que esos humoristas hablan de todo el mundo menos de ellos. Y siempre pienso, ¿por qué? O sea, tú no tienes nada de lo que reírte de ti. Y porque entonces, o sea, vas desde la atalaya riéndote de todo el mundo. Pues entonces entiendo, o sea, que le guste, pues le gustará, pero entiendo que haya gente que diga, ¿qué te pasa? Y es que creo que, sobre todo por mi experiencia, cuanto más sabes de un tema, el humor puede ser más fino y los giros son más inesperados. Yeah. Y muchas veces pasa que si tú eres un tío y vas a hacer humor sobre la regla y sobre la menstruación y no tienes ni idea de los ciclos menstruales, no tienes ni idea de lo que supone, a lo mejor te dicen endometriosis y no sabes y te crees que es una provincia de Grecia, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no sabes de eso, pues probablemente el humor que hagas sobre la menstruación sea el humor más cuñado de la historia. Bueno, también pasa que precisamente por el contexto, el mismo chiste cae de un modo diferente. Absolutamente. Claro, y pues si tu público, por eso digo que siempre habrá gente que le guste, ¿sabes? Sí, pero a mí personalmente lo que me gusta es, mientras me río, aprender y decir, ¡guau! Hay un tema que bueno, todo el mundo tiene etiquetas, ¿no? Y el otro día vi un vídeo de un humorista que contaba que le habían parado en la pescadería y le dijo a una señora, dice, pues no es tan gracioso. Entonces lo digo porque un humorista también puede, como hoy, ponerse serio y hablar de cosas con seriedad. ¿No te preocupa esa otra parte? Que cuando quieras sentarte en una mesa y tratar los temas pues, fuera de la narrativa humorística, que la gente se espere que... Digo, joder, pues no gira. No, claro. ¿Qué está pasando, no? Sí. No, a ver, lo bueno de mi Instagram es que para mí es un lugar en el cual expreso yo todas mis facetas que quiero mostrar. Entonces, hay gente que me sigue por los vídeos que son más reflexivos y que tienen cero humor, y hay gente que solo me sigue por tal, hay gente que... O sea, es un mix. Entonces, cuando me descubres a través de redes... a los 2 minutos ¿Entiendes? Ya sabes tú. Otra cosa es cuando le digo a la gente, bueno, ¿qué te dedicas? Soy cómico. Y siempre me dicen, cuéntame un chiste. Y digo, es que yo no sé contar chistes. De verdad, o sea, se me dan muy mal, realmente. Entonces yo cuento historias y en esas historias pasan cosas, utilizo hipérboles, utilizo diferentes situaciones que hacen que sea graciosa, mucho humor gestual, tal. Pero sí que a lo largo del tiempo lo que he ido haciendo justamente es eso, ¿no? El que se entienda, y sobre todo en los shows, tanto cualquiera, el de español o el de Más que Palabras, hay parte del show que no hay humor, nada humor, o sea, cero.
Otra cosa es como yo salgo de ahí, que sí salgo con humor. Pero son reflexión pura. Bueno, está el humorista de chistes y el storyteller que... Ese soy. Muy bien. Pues nada. Soy la persona. Hoy en redes que las manejas, tienes un nicho en redes importante. La mayoría de los adolescentes dicen que su estado emocional está muy influenciado por las redes sociales. Sí. Entonces, realmente los comunicadores, que os sigue mucha gente, tenéis una responsabilidad. Absolutamente. ¿Tú la sientes cuando publicas un contenido? Siempre. O sea, a mí hay un punto donde para mí, o sea, yo soy el hermano mayor, somos 4. Y trato igual, esto es así, trato igual a mis hermanos pequeños como a la gente que me sigue. Y no porque sean más pequeños, sino con esa responsabilidad de decir, yo tengo que tratar de que el contenido que yo suba sea un contenido de que va desde la honestidad. Que va desde la honestidad y hablar de las cosas que sé. Y si hay algo que no sé, pues te digo que no lo sé. Y sobre todo intentar no caer en el peligro de los likes. Porque cuando llevas ya tiempo en redes, tú sabes perfectamente cómo hacer que más o menos un vídeo se haga viral. Y no es difícil. No es difícil si quieres hacerlo mal. O sea, si quieres hacerlo bien es cuando se complica, ¿no? ¿Cómo hago un contenido que sea bueno, que aporte y que a la vez genere? Entonces, para mí, lo más importante que tenemos es el tiempo. Entonces, una persona está dedicando su tiempo, minuto, 2 minutos, 1 hora, me da igual, a escucharme o a ver lo que hago. Intento que ese minuto, desde mi perspectiva, sea un minuto útil. Realmente. Y ese es el punto. Entonces, o sea, el contenido que a mí me gusta consumir o el contenido que a mí que me gusta ver es el que intento que la gente también vea. Entonces, si yo veo un vídeo que me parece una mierda y a lo mejor el vídeo tiene 10 millones de reproducciones, pues digo, vale, pues entiendo que tenga 10 millones de reproducciones, pero esto no es para mí. Bueno, ya no solo que sea una mierda, sino que sean mentira, ¿no? Que sean sobre todo eso, porque y sobre todo porque hay gente que directamente miente, ¿vale? Pero hay gente que omite verdades, que ese es el punto también. O que construye realidades paralelas. Bueno, absolutísimamente, ¿sabes? Entonces esas personas a mí me generan... O sea, a mí alguna vez, alguno de esos, me han intentado invitar a sus podcasts, ¿no? Digo, vente a mi podcast y tenemos un debate sobre... Y digo, es que yo no voy a sitios... Lo que estamos hablando de la Tierra plana, ¿no? Apatía, vamos a decir que te genera apatía. Claro, no, es como que... O sea, si tú eres un científico bien, no te vas a sentar en una mesa con un tío que piense que la Tierra es plana. Es que ese debate no tiene sentido. Y que tú te prestes a eso, habla de tu falta de ética incluso. Desde luego. Realmente. Entonces, cuando a mí este tipo de personas que inventan realidades o que crean no sé qué, me invitan a eso, es como que no me hace falta, ni estoy ahí. Y es que para eso yo tengo mis redes o otros podcasts como este, en el cual yo vengo y la conversación tiene un sentido. Es verdad que para hablar de que la Tierra es plana, pues ya es que nos hemos salido totalmente de la realidad y a lo mejor es mejor no hablar y cerrar el podcast. Pero ¿no? Tal cual, es que es verdad. O sea, sí. cuando llegas ahí, cuando llegas a ese punto, creo que sí, tío, que, o sea, yo siempre digo porque siempre dicen, todas las opiniones son respetables. No. Desde mi perspectiva, las personas, yo te respeto como persona. Yo siempre te voy a respetar como persona. ¿Por qué? Porque eres un ser humano y tienes tu valor y siempre voy a respetar a las personas. Pero es que hay personas que tienen opiniones que son una basura de opiniones. Sí. Entonces, no voy a respetar tu opinión de basura, te respeto a ti. Claro, lo que hay que respetar es el derecho a opinar. Exacto. Pero tu opinión puede ser un sinsentido, realmente. Entonces, creo que es importante el que no perdamos, y eso pasa mucho con las redes, ¿no? El que no perdamos la perspectiva entre que alguien tiene su derecho a opinar, por supuesto, y que su opinión la pongamos en el mismo nivel que un hecho, ¿sabes? Entonces, un hecho es un hecho. Hoy es jueves y si tú de repente me dices que hoy es
pequitito, papato, tú, pues yo te voy a decir, me parece muy bien que tú vivas así, pero es jueves. Y deja de mentir. Y deja de mentir. Bueno, Lamin, ha sido un placer tenerte. Nada, ojalá otro día más, pero yo creo que por hoy nos has dado mucha información. Muchísimas gracias. Muy útil y bueno, para que sirva, pues para quien tenga algo dentro que quiera contarlo, pues que se anime, las redes sociales se pueden utilizar también para hacer activismo, para ir rompiendo barreras, ir rompiendo estigmas y pues poco a poco pues ir creando una sociedad de bienestar. No, gracias a vosotros. Y para mí yo creo que si tengo que dar un mensaje al final, para mí dejarlo claro, y es que entendamos que tú seas de origen migrante o que tú tengas un color de piel diferente o tal, eso no hace que no seas un ser humano. Y entonces también tenemos problemas de salud mental y no todo lo que hacemos y lo que nos pasa tiene que ver con nuestro color de piel y la criminalidad. Claro. O sea, quiero decir, hay mucho de lo que le pasa a gente que gente hace, incluso delinque, que a lo mejor tienen problemas mentales realmente, y con esto no estoy demonizando la salud mental, pero sino que si en un juicio cuando alguien roba o hace daño a alguien, se investiga, se disecciona y se busca cuáles son las causas de por qué y de cómo, creo que es importante que también como sociedad demos también el beneficio del poder que los negros también tenemos problemas de salud mental. Claro. Pues, Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es, porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.